Bien, para finalizar este tema debemos de ocuparnos del régimen de supervisión de solvencia de las entidades del sistema financiero. Y aquí, probablemente la idea central, que voy a repetir a lo largo de las del diferente régimen de control sobre las diferentes entidades, lo que hemos de tener claro es que para el acceso al ejercicio de la actividad en el sistema financiero va a hacer falta una autorización administrativa, lo cual implica que la autoridad de supervisión va a establecer un control sobre el cumplimiento de esos requisitos tanto a la entrada como durante el ejercicio de la actividad, estableciendo a su vez un sistema de cierre del mismo, de tal manera que aquellas entidades que no cumplan los estándares exigidos por la normativa van a ser eliminadas de la manera más ordenada posible del sistema. Por lo tanto, para acceder al ejercicio dentro del sistema financiero no es suficiente con constituir una sociedad y empezar a ejercer la actividad como ocurre con la mayoría de las actividades. No es lo mismo, por tanto, permítanos la comparación, el ejercer como tendero y abrir un comercio en cualquier ciudad de España que el desarrollar una actividad en el sistema financiero, porque entraña una mayor complejidad a raíz de la necesidad de cumplir estos requisitos. Bien, y vamos a empezar por el sector asegurador porque es una de las regulaciones más exhaustivas y yo me atrevo a decir, probablemente por la pasión que tengo por este sector, que ha sido líder en algunas cuestiones y el resto de sectores han cogido cosas que se habían implementado en el sector asegurador. Por lo tanto, ha sido el paradigma a la hora de desarrollar esta normativa. En primer lugar, en el sector asegurador existe una restricción tipológica a la hora de ejercer la actividad dentro del sector asegurador. Es decir, que para ser entidad aseguradora solamente podemos adoptar estas tres formas jurídicas. En primer lugar, la sociedad anónima, puede haber sociedad anónima de seguro, la sociedad capitalista por excelencia. Llamo la atención que, por ejemplo, no cabe una sociedad de responsabilidad limitada, evidentemente tampoco un empresario individual. En segundo lugar está la mutua, que es el alter ego de la sociedad anónima dentro de la economía social. La mutua es una entidad de economía social, ¿vale?, en la cual existe un ánimo mutualista por parte de los socios. Pueden ejercer cualquier ramo dentro de la actividad aseguradora. Las aseguradoras pueden estar operadas para unos o para varios ramos. Las sociedades anónimas y las mutuas pueden acceder a cualquier ramo. Lo que pasa es que la sociedad anónima va a ser la entidad capitalista y la mutua es la entidad económica social. Diferentes son las mutualidades de previsión social, que están circunscritas al ejercicio de la previsión social complementaria. Por lo tanto, es una entidad de economía social, pero con una actividad muy restringida a esta previsión social. En segundo lugar, para acceder a la actividad va a hacer falta el cumplimiento el seguimiento de un procedimiento administrativo mediante el cual primero se constituye la sociedad, se adquiere la personalidad jurídica y luego posteriormente se solicita la autorización administrativa. Y para obtener esta autorización administrativa, el órgano de control, la Dirección de Seguros en nuestro país, va a comprobar, en primer lugar, que se cumple el requisito de denominación social. Por ejemplo, solamente las entidades aseguradoras pueden incorporar y deben a su vez hacerlo, es un derecho y a su vez una obligación, el que son entidades aseguradoras. Se va a comprobar el domicilio social, una cosa muy importante para establecer quién es el órgano de supervisión. España, en principio, las entidades que operan en todo el territorio nacional van a ser supervisadas por la Dirección General de Seguros, como hemos dicho también anteriormente. El objeto social, muy importante porque es exclusivo y excluyente. Ya hemos dicho que solamente las entidades aseguradoras autorizadas ejercen actividad aseguradora, pero a su vez opera en la dirección contraria. Las entidades aseguradoras solamente pueden ejercer actividad aseguradora y, por lo tanto, no desarrollar otras actividades porque los riesgos de esas otras actividades podrían afectar a su patrimonio y afectar, por tanto, a sus requisitos de solvencia para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones frente a sus clientes.
También se va a establecer un control sobre vínculos estrechos y socios. Lo que se quiere es que la dirección efectiva y quienes están detrás de la sociedad pues sean personas que tengan unos requisitos mínimos para evitar que se pueda utilizar, se pueda hacer una gestión poco prudente, ¿vale? El capital social va a ser muy superior al que se requiere para una sociedad ordinaria. No estamos hablando de los requisitos propios de capital social, que se contiene la ley de sociedad de capital, de los 60.000 euros de los que se habla ahí, sino son capitales muy superiores. Se va a exigir la existencia de un programa de actividad donde se va a explicar a qué ramo se va a dedicar la actividad, cómo se va a organizar esa actividad, cuál va a ser, cómo va a ser el inicio de esa actividad, etcétera. También se va a exigir unos requisitos de honorabilidad y de cualificación a las personas que tienen la dirección efectiva dentro de la entidad. Y, por último, también se imponen unas responsabilidades y deberes a los de administración y dirección. Pero estas condiciones de acceso no solamente van a ser controladas, sino que también se va a controlar el ejercicio de la actividad. Se imponen una organización del sistema de gobierno para garantizar que la gestión sea lo más prudente y lo más profesional posible. Existe una normativa muy estricta de qué ocurre con las provisiones que se han de constituir. Tener en cuenta que las compañías aseguradoras, en el fondo, son también intermediarios porque reciben dinero a través de las primas para luego, en un momento posterior, hacer frente a unos desembolsos que son las indemnizaciones que tienen que atender, ¿vale? O las prestaciones comprometidas en los seguros de vida. Por lo tanto, reciben dinero de los clientes, de los tomadores, para posteriormente devolverlas vía indemnización, vía prestación en los seguros de vida, y que, por lo tanto, el que ese dinero que reciben esté convenientemente provisionado para atender esas obligaciones de futuro es esencial para que el mercado funcione y para que los clientes no vean frustradas sus expectativas. Se van a establecer también una regulación estricta sobre conductas de mercado. Aquí, por ejemplo, es donde se establece cómo deben de ser calculadas las primas y el control que se establece, o más que cómo, el control que se establece sobre el cálculo de las primas, el control que se establece por parte de la Dirección General de Seguros sobre las pólizas. Y, por último, también se ocupa la regulación de la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios. Es decir, qué ocurre, o sea, cómo se supervisan aquellas entidades de otros países de la Unión Europea que ejercen la actividad en España a través de la libertad de establecimiento, es decir, a través de una sucursal, por ejemplo, o en libre prestación de servicios, es decir, aquellas entidades de otros países de la Unión Europea que ejercen la actividad en España sin tener una sede, una representación constante en nuestro país. Y al revés, que tienen que hacer las entidades españolas para acudir a otros países en libertad de establecimiento o en libre prestación de servicios. Bien. Y por último llegamos al final del sistema, donde se establece qué ocurre cuando empiezan a haber dificultades en cuanto a la solvencia, es decir, qué ocurre, esto es lo que se encarga de las situaciones de deterioro financiero. Si la situación es más grave de lo que se pensaba, entonces estamos ya hablando de la aplicación de medidas de control especial y luego el cierre del sistema. La revocación de la autorización administrativa. Lo que sucede, la revocación administrativa conllevará la disolución de la sociedad y, posteriormente, en el caso de que no haya solvencia, la liquidación administrativa. Porque lo que se quiere evitar es el acudir al procedimiento concursal, porque la experiencia ha demostrado que el acudir al concurso suele generar un peor retorno de los activos de la sociedad que tiene invertidos, de las entidades aseguradoras que tienen invertidas a través de sus provisiones. Bueno, además de las entidades aseguradoras, hemos de hablar del Consorcio de Compensación de Seguros, que tiene unas funciones muy importantes por ejemplo, es la entidad aseguradora que tiene el Estado para intervenir en el mercado en determinadas actividades muy importantes, como es, por ejemplo, la cobertura de los riesgos extraordinarios. Y en nuestro país, cuando hay una catástrofe natural, cuando hay un atentado terrorista, por ejemplo, la cobertura de esos riesgos los asume directamente el Consorcio de Compensación de Seguros. También tiene papel muy importante, por ejemplo, en el seguro del automóvil, es el que cubre, por ejemplo, los siniestros cuando el seguro está robado, el coche está robado, o también es el que cubre a aquellos conductores que no quieren ejercer que no pueden obtener el seguro a través de aseguradoras privadas. También tiene funciones en el seguro agrario, en el seguro de crédito a la exportación, etc. Luego tenemos OFESAUTO. OFESAUTO es la oficina española
se encarga de dos cuestiones. En primer lugar, se encarga de la liquidación de siniestros dentro de la Unión Europea, o bien que sufran españoles fuera de vehículos que se dice en España, sufran accidentes fuera de España, o al revés. También se encarga de la liquidación de los siniestros que ocurran en España por vehículos que sean de otro país de la Unión. Y además también tiene un papel, es el que se encarga de la gestión de lo que se llama el Tratado de Carta Verde, que es lo que es la forma que existe de asegurar aquellos vehículos que salen fuera de la Unión Europea entre países firmantes de la Unión. Cuando una persona, un español quiere ir, por ejemplo, a Marruecos, que si no recuerdo mal es firmante de este tratado, estamos fuera de la Unión Europea, por lo tanto no cubre el seguro del automóvil, porque el seguro del automóvil, por la directiva comunitaria vigente, tiene que tener cobertura en toda la Unión Europea y no hace falta, por tanto, pedir nada, pero si vamos, por ejemplo, a Marruecos con nuestro coche, podemos solicitar este tratado, esta carta verde, que se encarga de la gestión de esos siniestros. Y por último, también está ENESA, que es la entidad estatal que se encarga de la gestión de los seguros agrarios y que tiene gran importancia en España porque es el principal aseguramiento que tiene el campo español. La otra parte dentro del sector asegurador, del mercado asegurador, es la parte de distribución. La ley de distribución regula todo lo que es la actividad de distribución, que puede ser, en primer lugar, lo que se llama regula la venta directa, es decir, la que ejerce directamente las compañías, la que hace directamente las compañías aseguradoras. Es decir, una compañía vende directamente sin ningún tipo de intermediario a sus clientes. Por ejemplo, aquellos que tienen un sistema de atención telefónica, por ejemplo. Y luego están los mediadores, que son esas personas que intermedian entre la compañía aseguradora y los clientes. Los mediadores pueden ser de dos tipos. Los agentes, que se vinculan a través de las compañías aseguradoras mediante un contrato de agencia, y los corredores, que se vinculan con las compañías aseguradoras a través de lo que se conoce como carta de condiciones y que son independientes. Son además los corredores los que tienen reservada la función de efectuar un análisis objetivo, un asesoramiento, análisis objetivo, en el cual se le impone al corredor el analizar suficiente número de contratos, hacerlo desde una óptica estrictamente profesional y con una absoluta independencia. El agente también puede asesorar, pero no puede alcanzar el nivel del asesoramiento objetivo porque el agente no es independiente, sino que depende de las compañías aseguradoras. Los agentes, que a su vez pueden ser exclusivos cuando se trabaja para una sola entidad aseguradora, vinculado cuando hay varias entidades aseguradoras a las que se vincula a través de diferentes contratos de agencia, son varias. Y luego tenemos, por último, el operador de banca seguros, que es cuando ese agente se inserta dentro de un grupo perteneciente a una entidad de crédito. Bien, este esquema que hemos visto en las entidades aseguradoras se repite también en las entidades de crédito. Hay una limitación tipológica. Para ejercer como entidad de crédito están los bancos, que son las sociedades anónimas, las cajas de ahorros, que son entidades de economía social con un origen fundacional, que en España, después de la crisis financiera del 2008, prácticamente han quedado reducidas a nada, y luego tenemos las cooperativas de crédito, que son sociedades cooperativas que tienen como actividad el ser entidades de crédito y que en España pues existen más, por lo menos en nuestra Comunidad Valenciana existen también bastantes, bueno, a nivel nacional también. Y luego volvemos otra vez al mismo esquema que ya hemos visto. Hace falta una autorización administrativa, por lo tanto, primero hay que constituir la sociedad, luego pedir la autorización administrativa. Solamente las entidades de crédito pueden ejercer esta actividad y al revés, la limitación también es objeto social exclusivo y excluyente. Solamente pueden ejercer la actividad del crédito, es decir, las entidades de crédito son las únicas que pueden hacerlo y a su vez las entidades de crédito solo pueden ejercer esta actividad para preservar las provisiones. Ejerce un control sobre quiénes son socios, sobre los altos cargos. Y luego también se establece un régimen de cómo deben de desarrollar la actividad. Aquí destaco la parte de gobierno corporativo y política de remuneración, es muy importante después de la crisis de 2008 para favorecer una gestión prudente. Igualmente, como en las entidades aseguradoras, existe una normativa de solvencia para garantizar que ese dinero que se recibe por parte de los ahorradores es invertido de una manera prudente en función de las diferentes provisiones que establece el legislador para que estén a salvo. Ya hemos dicho antes que en el caso de que una entidad no fuera finalmente solvente y no pudiera atender los
las obligaciones que tiene frente a los ahorradores, a los depositantes. En ese caso, intervendría el Fondo de Garantía de Depósitos, pero lo que se trata de evitar es llegar a ese último recurso. Y, finalmente, llegamos a la norma de cierre. Lo mismo que ocurría en el sector asegurador, primero se regula las medidas de supervisión prudencial que ocurre en ese primer estado cuando empiezan a haber dificultades, luego ya tenemos la medida de intervención y sustitución y, como siempre, el cierre del sistema. La revocación de la autorización administrativa puede dar lugar dará lugar a la disolución de la sociedad y a la liquidación administrativa de las entidades, evitando el acudir al concurso de acreedores. También tenemos los establecimientos financieros de crédito, cuya mayor diferencia con respecto a las entidades de crédito reside en que no van a captar fondos reembolsables del público en forma de depósito, ¿vale? Por lo tanto, aquí no cabe la captación de estos recursos de los ahorradores. ¿A qué actividades se dedican? Pues se pueden dedicar o bien a la de otorgar préstamos y créditos, a la de factoring, a los arrendamientos financieros, también prestan avales y garantías y también pueden prestar hipoteca inversa. Por lo tanto, en lo que es las operaciones que hacen en el mercado no difieren en demasía respecto a lo que hacen las entidades de crédito, con la gran especialidad, insisto, de que no pueden captar fondos reembolsables del público. Y por último, nos quedan las empresas de servicios de inversión, que son las entidades financieras que prestan profesionalmente estos servicios de inversión a terceros. Y aquí las diferentes clases que hay pues son las sociedades de valores, las agencias de valores, las sociedades gestoras de cartera, las empresas de asesoramiento financiero, las sociedades gestoras de distribución colectiva, las entidades de crédito y las entidades extranjeras autorizadas en el territorio español. Pero aquí volvemos otra vez a lo de antes. Hace falta una autorización administrativa para ejercer esta actividad y una vez se obtiene esa autorización administrativa va a ejercerse un control, en este caso por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.